Bienvenidos al Instituto de Estudios Peruanos. Hoy vamos a tener una presentación relativa a nuevos libros de historia sobre el sur andino publicados por nuestra institución en los últimos años. Como ustedes saben, el Instituto de Estudios Peruanos, desde hace más de 50 años, reúne a investigadores de diferentes disciplinas, de diferentes enfoques y de diferentes generaciones, enfocados en el conocimiento sobre nuestro país. En ese sentido, como parte de la labor del Fondo Editorial, en los últimos años hemos publicado un buen número de libros relativos a la sociedad, a la historia, a la política y a la economía de los departamentos del sur del país. Ahora nos encontramos en un ciclo de conferencias, en un ciclo de conversatorios, en los cuales pretendemos poner a disposición del público buena parte de este conocimiento que hemos acumulado y que hemos publicado en estos últimos años. Como parte de esas actividades me acompañan hoy dos colegas y amigos del Instituto, Carolina de Belaunde y Rolando Rojas. Ambos, tanto Carolina como Rolando, son historiadores e investigadores principales del Instituto de Estudios Peruanos. Carolina se ha dedicado durante muchos años a estudios sobre la educación en el Perú. Rolando es autor de varios libros publicados por nuestro fondo editorial, entre los cuales destaca La Revolución de los Arrendiles, publicado el año pasado, así como Cómo matar a un presidente, publicado hace 2 años. Rolando y Carolina me van a acompañar durante los siguientes minutos y nos van a presentar varios de los libros publicados por el Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos referidos a nuevos temas y estudios sobre historia del sur andino. Sin más, le doy paso a Rolando y a Carolina para que comiencen su conversatorio sobre estos libros. Rolando y Carolina, adelante cuando ustedes quieran. Hola Rolando, continúa. ¿Empiezas tú? Ok. Ya, bueno, empiezo yo. Buenos días. Vamos a hablar de 3 libros importantes que consideramos que merecen ser difundidos y merecen ser estudiados y promocionados por el Instituto y en este caso por quienes estamos acá. Bueno, vamos a empezar con el libro de Historia Mínima de Arequipa. Miren, voy a hacer 2 comentarios para animarlos a interesarse en el libro y a mirarlo. Miren, este es un esfuerzo de síntesis que un poco inédito. Hay muy pocos esfuerzos de síntesis histórica en el Perú. Y este es un libro que abarca de manera global. Empieza desde los primeros hombres de Arequipa, es decir, desde la llegada del hombre al territorio arequipeño, y acaba en el presente, en el proceso de regionalización. Y no solamente eso, sino que abarca los varios aspectos dentro de lo posible, los varios aspectos de la sociedad, ¿no? Economía, política, cultura, incluso encontrarán un recuadro sobre el fútbol, el Club Melgar, ¿ok? El segundo comentario es esto. Miren, este esfuerzo ha permitido como que trazar una suerte de sentido histórico de la región, y ese sentido histórico de la región es lo que ha articulado un poco la historia de este libro, esta historia de larga duración. Entonces, tenemos que en el periodo prehispánico, en Arequipa, en el territorio de lo que hoy es Arequipa, coexistieron un conjunto de pequeños y medianos cacicazgos que no se convirtieron en polos de centralización política, como ocurrió en otros espacios del Perú, en Ayacucho con los Huari o en Cusco con los Incas, ¿no? Entonces, tuvo ese territorio un cierto sentido periférico frente a estos grandes polos de desarrollo cultural y estatal. Pero en la época colonial esto cambia, porque con la fundación de la ciudad de Arequipa, y con la llegada de los españoles, vamos a tener que la ciudad se convierte en un polo mercantil económico importante en la región. En cierto momento, cuando aparecen las haciendas de aguardiente y de vino, la región se convierte en un polo también exportador de aguardiente hacia el resto del sur andino y camino a la ruta hacia Potosí. Entonces, lo que tenemos es que en el periodo colonial
la ciudad se convierte en un espacio importante, tanto económica como mercantilmente, porque tiene el puerto de Islay y funciona como el nexo entre los circuitos mercantiles que articulan el Perú con Europa y llevan y traen mercancías hacia, sobre todo, las minas de Potosí. En el periodo republicano, con los cambios económicos que hay, este papel económico decae un poco. Y la lectura que tienen los autores es que ante esta relativa decadencia económica, la respuesta de la región es una respuesta política. Asumen un protagonismo político frente al poder limeño que está creciendo en la segunda mitad del 19 gracias a los ingresos que tiene el guano, y entonces Arequipa se convierte como el polo político que está retando un espacio de agrupación para que Castilla, para que Prado y otros caudillos inicien revoluciones en el Perú y reten al poder limeño, ¿no? Y esto se puede ver incluso hasta la mitad del siglo XX, con las sublevaciones de Sánchez Cerro en Arequipa y con la resistencia arequipeña frente a Odría. Y en la segunda mitad entonces del 20, lo que más bien los autores nos sugieren es que hay un proceso de redefinición de ese papel que tiene Arequipa en la historia peruana y que todavía está pendiente con este proceso de regionalización. Todavía no está claro la definición que va a tener la región frente a la sociedad peruana, ¿no? Bueno, yo como ven, el libro tiene un argumento, tiene una propuesta interpretativa del desarrollo histórico arequipeño, y esto es lo que yo creo que lo hace interesante. Carolina. Sí, Rolando, tú has resaltado varios elementos importantes del libro con respecto al camino histórico que desarrolla la región arequipeña, ¿no? Procesos que de manera particular la hacen diferentes a otras regiones, como se ve en la parte inicial del libro, que nos muestra que el territorio que hoy ocupa Arequipa fue una zona periférica a los grandes desarrollos andinos, y a la vez sucesos que muestran características comunes a otros procesos nacionales, ¿no? Como pueden ser algunos de sus procesos migratorios, por ejemplo, en el siglo XX. Pero yo me quiero detener en otro aspecto del libro, y es en la importancia de llevar el conocimiento producido por los historiadores a un público amplio, donde puedan tener acceso al conocimiento actualizado sobre la región, ¿no? Entre este público yo quiero resaltar a los maestros y a los estudiantes. Creo que la historia mínima de Arequipa se presenta como una herramienta fundamental para poder tratar contenidos locales en el aula, ¿no? Si bien, bueno, Arequipa es una de las regiones que cuenta con varios textos que se refieren a su historia, ¿no? De hecho, al final del libro podemos ver en las referencias bibliográficas para cada uno de los grandes temas con los que se cuenta, ¿no? Hay un montón de literatura sobre la región. Y la historia mínima se presenta como un material de divulgación, ¿no? Esto resulta de suma importancia si consideramos que los textos que podríamos denominar, entre comillas, académicos, no llegan a la escuela. Entonces creo que la historia mínima puede leerse como un puente entre los libros producidos por los historiadores y los libros de texto, ¿no? La historia mínima tiene todas las características necesarias para trabajar las capacidades que exige el currículo escolar y lograr, pues, que los estudiantes construyan interpretaciones históricas, ¿no? Tienes, por ejemplo, una serie de fotografías, mapas, retratos, grabados, testimonios de viajeros, material biográfico, y un gran etcétera de fuentes primarias y secundarias a partir de las cuales se pueden trabajar, ¿no? Y el trabajo también creo que es de mucha utilidad para dar cuenta de los cambios y permanencias de los procesos inscritos en una visión de larga duración, ¿no? Se me viene a la mente tan solo un ejemplo,
que pueden verse en la primera parte del libro, donde en el plano económico pues se ve el paso de este rol periférico del que hablábamos, este rol periférico de los curacasgos arequipeños durante el control incaico, al auge debido a su rol mercantil durante el periodo colonial, ¿no? Y además también se suma la riqueza de la información para comprender las múltiples consecuencias de los procesos, ¿no? El pasado tiene, o sea, las múltiples consecuencias de los procesos del pasado que tiene implicancias en el presente de la nación, ¿no? Basta con mencionar, por ejemplo, la narrativa que concierne del Arequipazo a Islay en la última parte del libro, para comprender muchos de los procesos nacionales actuales. Entonces creo que es un instrumento muy valioso en las aulas y que puede permitir que los estudiantes se reconozcan en la historia, ¿no? Eso era lo que yo quería comentar del libro. No sé si tienes algún otro comentario o pasamos al siguiente. Tu micro. Muy cortito, de lo último que has dicho, Carolina, es muy importante, porque en este libro, efectivamente, si yo fuese arequipeño y de algún modo me he identificado con el libro porque he sido parte de este proyecto, el arequipeño va a reconocer la transformación de su ciudad, va a reconocer a los personajes, se va a reconocer como parte de la historia regional y nacional, porque no es que hacemos una historia de Arequipa, sino esta historia va dialogando con los procesos nacionales, va dialogando de manera conflictiva, a veces de manera cooperativa en otras, pero va dialogando con nuestra historia nacional, ¿no? Solamente eso para recalcar esto último, muy importante que has dicho sobre el arequipeño que se va a reconocer como parte de la historia nacional gracias a este libro que ha escrito Víctor Condori y Mario Mesa. Sí, bueno, el siguiente libro que hemos escogido es el de Nicholas Robbins, que se titula De amor y odio, vida matrimonial, conflicto e intimidad en el sur andino colonial, 1750-1825. La publicación que hace el IEP es una traducción del libro en inglés, hecha en el año 2015, ¿no? A mí, Rolando, este libro me parece muy atractivo para cualquier lector interesado en la vida cotidiana del pasado, ¿no? Tiene este estilo narrativo que colabora a seguir las historias que dan cuenta de los conflictos de amor y de odio en torno de la intimidad y del matrimonio en el periodo colonial tardío. Y a mí me gustaría empezar mi comentario por el contexto en el que nos sitúa el autor, ¿no? El contexto de las reformas borbónicas. Como sabemos, las reformas borbónicas buscaron con ciertas medidas aumentar el control sobre las colonias, y entre la legislación que se da, se intentó normar la unión entre las personas. Entonces, tenían que, bajo la idea de que los nuevos grupos enriquecidos, sobre todo aquellos enriquecidos por el comercio, reclamaban una posición en la sociedad, y ello se veía como peligroso, ¿no? La unión entre personas de condiciones desiguales se creía que hacía peligrar el orden de la república. Entonces se rechazaban las mezclas entre los grupos sociales y lo que se quería era frenar el ascenso social. Este es el marco en el que se mueven las relaciones de género de la época, ¿no? Pero las leyes que intentaron regir el matrimonio no siempre fueron cumplidas y fueron un ejemplo más del descontento que generaron estas reformas en la zona, ¿no? A mí me interesó mucho en el libro cómo se presenta el rol de la mujer, ¿no? Creo que Robbins hace un estupendo trabajo y nos muestra historias de mujeres que retan las costumbres sociales a costa de perder el honor y la libertad, mujeres que quedan abandonadas como madres solteras y van a los tribunales a pedir la manutención y el restablecimiento de su honor, mujeres que van en contra de la elección que hacen sus padres del matrimonio,
mujeres que finalmente lo que hacen es desafiar o limitar la autoridad patriarcal, ¿no? El autor nos muestra estos casos, pero sin dejar de señalar que estas acciones tienen un costo elevado para las mujeres, ¿no? En donde el aislamiento, el abandono, el abuso, la violencia y la vergüenza pública van a ser frecuentes. Entonces, el libro resalta que la sociedad colonial tardía, en esta sociedad, las mujeres van a tener cierta agencia para denunciar, para reclamar y desafiar las reglas, pero en un espacio en el que todavía los roles de género son rígidos y prevalece el poder masculino. Eso era lo que me interesó a mí del libro. Sí, sí, y miren, este es un libro, yo voy a hacer dos comentarios, uno breve y uno un poco más sobre el contenido. Lo primero que quiero resaltar de este libro es la base documental que tiene. Es impresionante las fuentes diversas y abundantes que el autor ha realizado en varios años. Es un libro ampliamente documentado y la verdad ha hecho un trabajo impresionante. En segundo lugar, yendo a provocarles, a intrigarlos por el libro, mire, esto último que decía Carolina, ¿no? Hay una cierta agencia de las mujeres ante el orden patriarcal. Ese es uno de los puntos que el autor desarrolla y es la parte que a mí que más me ha impresionado porque es lo nuevo. Mire, lo que el autor nos muestra es que efectivamente hay un orden legal, hay un orden jurídico que regula los matrimonios, que regula los procesos de enlace matrimonial, de compromiso e incluso de divorcio. Y ese orden legal, el autor nos muestra cómo funciona de verdad, en el sentido siguiente, en que los individuos reaccionan de distinto modo a ese orden legal. Una parte va a cumplir con todos los preceptos de ese sistema legal, pero buena parte, porque el autor aquí es muy abundante en los casos, muchas mujeres y también hombres van a retar ese orden legal. Por ejemplo, como nos decía Carolina, buena parte, o sea, el sistema hacía que los padres arreglaran los matrimonios de sus hijos, incluso siendo menores de edad, por efectos económicos, porque le permitía a la familia posicionarse mejor, ¿no? Escalar socialmente, o para reafirmar su estatus, porque querían evitar que un criollo se casara con un mestizo o con un indígena, que más bien les reducía el estatus. Como estos matrimonios son arreglados contra la voluntad de los novios, hay muchas, o sea, abundantes reacciones de mujeres que deciden abandonar a sus esposos, deciden abandonar el hogar y hacer vida alternativa con otras parejas. Y en realidad así empieza el libro, contándonos una historia de este tipo y cómo esto lleva a que obviamente el sistema responde persiguiendo a estos amantes, encarcelando, exiliando al amante y devolviendo a la adúltera al seno del hogar. Pero el libro es muy rico porque nos muestra el abanico de posibilidades que tiene esta señora, que si no me equivoco se llama Petronila, para reaccionar, ¿no? Porque ella tiene otras alternativas, como por ejemplo solicitar que sea confinada a un monasterio, porque no quiere vivir, no quiere seguir siendo parte de ese hogar construido por los padres y demás donde es maltratada. Y así como esto, Robis nos va contando numerosas historias, por ejemplo, jóvenes que bajo la promesa de matrimonio consuman el acto carnal, ¿no? Estoy hablando yo como un hombre de la colonia, ¿no? Pero bueno, jóvenes que consuman el acto carnal bajo la promesa del matrimonio y luego no quieren casarse. Esto está regulado
las leyes obligan a que éste se case, pero estos jóvenes también tienen varias maneras de contestar o de rehuir ese orden jurídico. Por ejemplo, denunciando que la chica no estaba virgen, o sea, o impura, para decirlo en los términos coloniales, y así por el estilo. Entonces, hay todo un abanico de formas de evadir, pero también de cómo responde el orden legal, cómo responden los jueces, cómo responden las autoridades. Y entonces nos muestra esta complejidad de un sistema legal y cómo funciona en la vida real. No hemos tenido antes, o yo por lo menos, nunca había leído un libro de esta magnitud, un libro que nos mostrara esta dinámica del funcionamiento en concreto, a partir de vidas individuales y de abundantes casos, cómo el orden social funcionaba y era recreado, reactualizado por los individuos en su vida concreta, ¿no? Entonces, creo que esto es uno de los grandes aportes que tiene Romy, y que la verdad cambia la imagen que yo tenía sobre el matrimonio y sobre la vida de las mujeres, porque, como decía Carolina, ellas tenían una capacidad de agencia relativa, y para decirlo en términos jocosos, pues se divertían más de lo que nosotros creíamos, ¿no? Gracias. Sí, mira, para cerrar el comentario sobre este libro y pasar al siguiente, eso es bien interesante en el libro de Robbins, ¿no? O sea, a mí me gustó bastante porque no exagera la independencia de las mujeres, ¿no? O sea, si bien muestra que, bueno, sí, denunciaron, tuvieron cierta movilidad para hacer estas denuncias, igual tiene un costo elevado en su vida, porque el clero siempre buscaba en la época la reconciliación conyugal, ¿no? Y esto le va a traer consecuencias a estas mujeres que tratan, pues, de deshacer sus matrimonios, ¿no? Entonces, me parece que el libro muestra todos estos casos, ¿no? Que te los va contando de forma muy amena, pero sin exagerar la independencia de las mujeres, ¿no? Y quiero terminar diciendo, mencionando la traducción del libro, ¿no? La traducción me parece que ha sido clave porque mantiene el estilo ágil y ameno del relato sin que pierda rigurosidad, ¿no? Es una excelente traducción que colabora a esta narrativa que tiene el libro, que te la cuenta de manera bastante entretenida, ¿no? Bueno, ¿cuál es el siguiente libro, Rolando, que tenemos? Bueno, el tercer libro que hemos escogido es El Apóstol de los Andes, y a cuyo autor tenemos aquí con nosotros. Miren, como ven, hemos escogido 3 libros distintos para mostrar lo heterogéneo de la producción bibliográfica que el Instituto ha colaborado. El primero ha sido una síntesis histórica muy importante, una apuesta del Instituto. El segundo, un libro impresionante de tránsito de la colonia a la República en el sur andino, en la audiencia de Charcas sobre todo. Y el tercero es un libro más contemporáneo, es El culto a Tupac Amaru en el gobierno de Velasco. Yo igual voy a hacer 2 comentarios sobre el libro. Primero, que el libro está escrito en un estilo narrativo, es decir, Raúl es un contador de historias, sabe contar una historia y nos regala un libro fácil de leer, entretenido de leer, con personajes además entrañables, como Teófilo Uzcamaita, sobre el cual voy a hablar luego. Y entonces nos dibuja un panorama, nos construye un relato fascinante de algo que
parece de relativa importancia, como es la imagen de Túpac Amaru o la estatua, el culto en torno a su figura. Miren, lo que yo quisiera rescatar del libro, porque no podemos hablar de todos sus aspectos, es lo siguiente. Para los historiadores, tenemos en este libro un ejemplo de cómo se construye un mito. Y no cualquier mito, o mejor dicho, no de cualquier manera, porque en la historia que nos cuenta Raúl, el culto a Túpac Amaru aparece como una producción local. Es más, aparece como una producción de ciertos segmentos de la sociedad cusqueña. Uskamaita, que es un cura nacionalista, ¿no? Un personaje muy particular. Maestros, algunos sectores ilustrados, maestros además de las comunidades altas, que al parecer algunos están vinculados a la escuela normal de preceptores de Tinta. Entonces, la historia que nos cuenta en torno a Teófilo Uskamaita es que este cura es como una especie de Quijote andino, ¿no? O sea, se propone llevar a construir un gran monumento a Túpac Amaru que sirva como referente de la identidad regional, y empieza una campaña impresionante de buscar recursos para construir un monumento, y lo va construyendo poco a poco. En algún momento nos cuenta Raúl que consigue que el ejército le done casquillos de bala, y entonces los funden estos casquillos, pero los funden mal, y se rompe, y entonces Uskamaita reúne los restos, se los lleva a Lima, y donde finalmente va a ser construido este monumento. Entonces la historia que nos cuenta, o sea, Uskamaita tiene un montón de derrotas a lo largo de su historia, de la historia de construir este monumento con el que se inicia el culto a Túpac Amaru. Finalmente lo va a hacer en Lima, como va a tener la capacidad de aglutinar a los intelectuales del Cusco, a los periodistas, a la sociedad cusqueña, pero también a políticos y agrupaciones de Lima y de otros departamentos. Lleva a cabo una cruzada, la logra, tiene finalmente el monumento a Túpac Amaru, lo trae en un camión sin tolva para que lo muestre, con muchas paradas, para que sea admirado por las ciudades, por las que pasa, por los pueblos, donde se detienen unos momentos, y finalmente llega el monumento, es colocado en el lugar en el que está, y entonces se inicia realmente el culto. O sea, todo este esfuerzo ha generado opinión pública, corriente, interés, y que se corona con este monumento. De modo que esto está ocurriendo en la década de los 60, antes de Velasco. Uskamaita inicia su cruzada tupacamarista, simbólica, ¿no? En los años 50, y lo culmina ya bajo el gobierno de Belaúnde, con quien además tiene una foto, porque Belaúnde también participa de la formación de este culto. Bueno, el asunto es entonces que este es un culto que nace de un sector de la sociedad cusqueña, no nace además un sector, digamos, que este cura no es obispo, es un cura, un párroco de pueblo, ¿no? Que va ganando protagonismo, se asocia con maestros, articula voluntades, convierte esto en un mito regional, y cuando llega Velasco, es Velasco quien, o sea, es decir, Velasco no inventa este mito, sino este mito ya estaba vivo, había sido construido en Cusco, y Velasco lo va a tomar y le va a dar, obviamente, proyección nacional, porque ya, por lo que todos sabemos, ¿no? Va a poner el retrato de Túpac Amaru en Palacio, sus mítines van a estar referidas, van a estar siempre apelando a la figura de Túpac Amaru como el símbolo de nacionalismo peruano, pero también reivindicando a lo que representa Túpac Amaru, la población indígena postergada a lo largo de muchos años.
y que Velasco pues las va a reivindicar. Entonces, esa es la trayectoria que me interesaba a mí resaltar, ¿no? Una historia que empieza en unas comunidades, en unos pueblos de zona alta, se conecta con la historia regional y finalmente vive un momento de apogeo con Velasco y es esto último, la imagen que teníamos nosotros, que teníamos los historiadores, pero que gracias a Raúl sabemos que es una historia mucho más compleja, una historia mucho más enraizada en lo regional y en lo local. Bueno, ese era mi comentario, Carolina, para darte pase a ti. Bueno, de hecho, Rolando, la referencia que mencionas en la década del 60, me parece bien relevante, ¿no? Esto de la participación de Belaúnde, de la formación del culto, ¿no? O sea, que es un culto que viene hacia atrás, porque si uno revisa rápidamente la propaganda de Acción Popular, encuentra varias referencias a Túpac Amaru, ¿no? Y eso no siempre es conocido. Bueno, yo quiero retomar varios aspectos que has mencionado sobre el libro de Raúl, que me parecieron bien interesantes. Primero, es el tema en general, ¿no? O sea, cómo Túpac Amaru II, una figura del siglo XVIII, se convierte en un símbolo del régimen militar. Ya el tema de por sí es bastante atractivo, ¿no? Y otro aspecto que quiero resaltar también es el tema de las fuentes que utiliza Raúl, ¿no? Principalmente es el uso de diarios cusqueños, como el menciona El Comercio y El Sol, y a partir de estos se muestra cómo cotidianamente en los discursos producidos en el Cusco se promovió el culto tupacamarista, ¿no? Y este uso de fuentes me parece relevante porque el análisis se intenta hacer desde el Cusco. Y esto que suena tan lógico no siempre está presente en las investigaciones, ¿no? Pero bueno, ya entrando en el tema, yo me quiero centrar en dos puntos que también los has mencionado y que además son transversales a todo el trabajo, ¿no? El primero tiene que ver con el grupo que promueve la figura de Túpac Amaru, ¿no? Un grupo sumamente diverso en cuanto a corrientes políticas e intelectuales, y que también portaban una gran diversidad de reivindicaciones, ¿no? Estaban los críticos del centralismo limeño, los indigenistas, los defensores del patrimonio cusqueño, etcétera, ¿no? Y todo este grupo contribuye a forjar la imagen de Túpac Amaru como la encarnación de un apóstol andino. Y un segundo punto, que también me parece que es transversal a todo el libro, es cuando el autor se encarga de ver cómo el gobierno militar busca convertir la figura de Túpac Amaru en una herramienta, pues, de apoyo para promover ciertas ideas del velasquismo, ¿no? La reivindicación del indígena, la lucha contra el imperialismo, la exaltación de la cultura nacional. Entonces, está presente en el trabajo cómo un gobierno militar construye un proyecto cultural, ¿no? Y bueno, en el libro hay varias historias, ¿no? Que muestran, como lo llama el autor, el Cusco rojo, el de las demandas, las luchas, el Cusco patrimonial, que guarda la riqueza histórica pasada, y el Cusco turístico, ¿no? Entonces, estas varias historias que por momentos no se muestran ajenas entre sí, y por otros momentos se contraponen, ¿no? Varias historias que nos presentan a muchos Túpac Amaru al mismo tiempo. Y eso es lo que a mí me pareció lo más interesante del libro, ¿no? O sea, cómo la figura de Túpac Amaru, desde las acciones que se dieron en el Cusco, tiene la capacidad para reencarnar a distintos personajes y a distintos proyectos. Eso era lo que quería comentar. Bueno, Sí, muchas Carolina. gracias, Rolando, muchas gracias, Carolina, también por la participación en este evento, por las palabras también referidas al libro de Túpac Amaru. Lo que hemos tratado de hacer con todos ustedes durante este pequeño conversatorio que hemos tenido
referido a algunos libros de historia del sur andino, es presentarles parte de la producción que hemos publicado en los últimos años en el fondo editorial del Instituto de Estudios Peruanos. Como Rolando y Carolina han resaltado, se tratan de libros diversos. Ellos han presentado hoy 3 libros referidos a diferentes épocas, que parten de metodologías y de fuentes distintas, y como ustedes habrán observado, en un caso se trata de libros realizados por investigadores del instituto, en mi caso, en este caso, en otro de investigadores peruanos ajenos al instituto, Víctor Condori y Mario Mesa, autores de la historia mínima de Arequipa, y también de autores internacionales que han trabajado sobre el Perú, como Nicolás Robbins, en el caso de Amor y de Odio. Son libros diversos con los cuales tratamos de alimentar el debate sobre el Perú, tratamos de alimentar el debate sobre la historia del sur andino, y que les invitamos a todos ustedes a encontrar en nuestro fondo editorial. La página de la tienda virtual del Instituto de Estudios Peruanos se encuentra ya habilitada. Ustedes van a encontrar ahí tanto los libros que Carolina y Rolando han presentado, como muchos otros. Están disponibles en formato tradicional, en papel, y también en formato electrónico, muchos de ellos, y realizamos ventas a todo el Perú. Además, durante estas 2 semanas, estamos realizando una campaña de divulgación que incluye envíos gratuitos de libros a los departamentos del sur andino, a Cusco, a Arequipa, a Purímac, Huancavelica, Ayacucho y Puno. Estos 6 departamentos tendrán durante las siguientes 2 semanas envíos gratuitos de todos los libros del Instituto de Estudios Peruanos, incluidos los 3 que han presentado hoy Carolina y Rolando. Les agradecemos entonces por su asistencia, les agradecemos profundamente a Carolina y a Rolando por habernos dedicado su tiempo en esta mañana, y les invitamos a todos ustedes a seguir atentos a las novedades del Instituto de Estudios Peruanos. Muchas gracias.